¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga, gusto saludarlos. Qué bueno que vinieron. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios hable en nuestra vida a través de este mensaje. ¿Sale? Cierre sus ojos ahí en su lugar y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos, de aprender de tu palabra, de recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Estamos en un proceso, Señor, en el que estamos aprendiendo, en el que estamos creciendo y madurando. Y yo te pido, Señor, que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda venir a nutrir cada corazón, que pueda venir a desafiarnos, a retarnos, pero también, Señor, a alimentarnos y a dirigirnos. Usa mi vida y que cada persona, Señor, con su corazón abierto y sencillo pueda alimentarse de esta palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Pues familia, usted sabe que estamos en medio de una serie que se llama Cristiano Maduro. Y también sabe que queremos afinar en esta serie el concepto de la madurez espiritual. Ya aclaramos y dijimos que la madurez espiritual no tiene nada que ver con el tiempo en la iglesia. Hay mucha gente que tiene años en una congregación y la verdad tiene muchos rasgos de inmadurez espiritual. También dijimos que madurez y crecimiento no es lo mismo. Usted puede ver a alguien que ha crecido mucho físicamente, pero tener una conducta inmadura y unos rasgos de inmadurez en su vida. En lo espiritual pasa exactamente igual. Hay personas que han crecido en algunas áreas de su vida, ya se aprendieron todos los libros de la Biblia, la manejan, se han aprendido de memoria algunos versículos, se congregan e incluso pueden estar sirviendo en algunas áreas y uno puede notar su crecimiento, pero todavía tener rasgos muy profundos de inmadurez espiritual. Nuestra verdad central durante esta serie es esta: la expectativa de Dios para sus hijos no es solo que crezcamos, sino que maduremos hasta alcanzar la plenitud. Repítalo conmigo en voz alta y en la congregación cuando cuente 3. 1, 2, 3. La expectativa de Dios para sus hijos no es solo que crezcamos, sino que maduremos hasta alcanzar la plenitud. Exactamente, esto es lo que queremos enseñar. Es decir, Dios quiere que sigamos en ese proceso constante de crecimiento, de madurez, hasta alcanzar la plenitud en Él. Y esa plenitud es precisamente la madurez espiritual. La madurez no se reduce a la edad, madurez abarca varios aspectos. La semana pasada aprendimos que la madurez se adquiere y a la vez también se refleja cuando usted y yo abrazamos responsabilidades. Una persona madura es una persona responsable y al mismo tiempo vamos madurando en la medida que nos vamos responsabilizando. Obviamente las responsabilidades se van adquiriendo de acuerdo a nuestra estatura, ¿verdad? A nuestra estatura espiritual, a nuestro desarrollo como cristianos. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, yo quiero decirle que la madurez se refleja también en el comportamiento. Las personas maduras se comportan de determinada manera. Hoy hablaremos de comportamiento maduro. Ese es el tema de este día. Y vamos a revisar el comportamiento de un cristiano maduro. Yo estoy seguro que estamos de acuerdo en que hay una correlación entre estatura y comportamiento. Uno espera que una persona se comporte de determinada forma de acuerdo a su crecimiento, a su estatura. No sé si alguna vez oyeron o dijeron algo así: mira nada más, ya tienes bigote y todavía sales con esas cosas. O mira nada más, tan viejo que estás y andas con tus tonteras, ¿verdad? Muy sinaloense esa expresión. Pero ¿a qué se refieren esas expresiones? Se refieren a que el comportamiento de la persona no es compatible con su estatura o con su desarrollo físico. Se espera un comportamiento de acuerdo a la estatura, se espera un comportamiento de acuerdo a la edad de la persona. En lo espiritual pasa exactamente igual. Se espera que el cristiano que está madurando no solamente adquiera ciertas responsabilidades, como congregarse constantemente, como acercar a otros a la fe o como colaborar con diligencia en la congregación, sino también esperamos que el cristiano que está madurando se comporte de determinada manera. Esta es la verdad central del mensaje el día de hoy. El cristiano maduro se comporta de acuerdo a su fe. El cristiano maduro se comporta de acuerdo a su fe. ¿Quiere repetirlo conmigo? Le cuento 3 y lo decimos. 1, 2, 3. El cristiano maduro se comporta de acuerdo a su fe.
¿Qué significa esto? Pues que usted y yo tenemos que conducirnos de acuerdo a quienes somos en Cristo. Usted y yo debemos comportarnos en cada área de nuestra vida de acuerdo a la fe que estamos adquiriendo. Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses 1:27 lo dice así: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que yo vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Pablo es específico en su indicación, no lo deja a la imaginación. Él dice: compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo sabré que siguen firmes. ¿Cómo iba Pablo a saber que estos creyentes seguían firmes en el evangelio? Por el comportamiento digno que ellos estaban viviendo, por cómo ellos estaban comportando, por el comportamiento maduro de los creyentes. ¿Soy cristiano? Hay una forma en la que debo comportarme, y ese comportamiento manifiesta la madurez espiritual que estoy adquiriendo. Nuestro comportamiento cristiano no está determinado por las circunstancias que vivimos, sino por la fe que hemos abrazado. Por eso el apóstol Pablo dijo en lo que acabamos de leer: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. ¿Qué significa esto? Que nada debe justificar un comportamiento indebido en un cristiano del que se espera madurez. Si es un recién nacido o un niño en Cristo, pues podemos entender que todavía haya situaciones con las que está luchando, se está desarrollando, está creciendo, todavía no entiende muchas cosas. Pero un cristiano que nosotros observamos que está madurando, pues ya esperamos de él un comportamiento distinto, ¿verdad? Cuando ya esperamos madurez, hay un comportamiento acorde que queremos ver. A veces tendemos a justificar los malos comportamientos y decimos: entiéndelo, se sentía triste, por eso se fue a pistear, por eso se fue a tomar. Entiéndelo, se sentía solo. Entiéndelo, se sentía estresado. O entiéndelo, está chiqueado, ¿verdad? Está muy mal acostumbrado. Pero la Biblia dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que están de ausentes, solo tenga noticias de ustedes, yo sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Nos está hablando el apóstol Pablo del comportamiento de un cristiano. Ese refleja que nosotros estamos firmes. Ese refleja que nosotros estamos avanzando en el camino de Dios. Nuestro comportamiento. Otro fragmento de la misma carta, el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:16: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Repítalo conmigo, está cortito, ahí está en la pantalla. Dígalo en voz alta cuando cuente 3. 1, 2, 3. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. O sea, usted y yo vamos avanzando en el camino de Dios, nos vamos desarrollando en la fe, y en la medida que vamos alcanzando nuevas metas en Dios, se espera que nuestro comportamiento sea acorde a Él. Debemos vivir de acuerdo a nuestro crecimiento y madurez espiritual, de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. ¿Alcanzaste una posición en el trabajo o en la iglesia? Pues vive de acuerdo a esa posición. ¿Adquiriste una responsabilidad en la vida? Vive de acuerdo a esa responsabilidad. ¿Estás casado y tienes hijos? Vive de acuerdo a ello. ¿Estás en el grupo de alabanza de la iglesia? Vive de acuerdo a ello. Se espera de ti cierto comportamiento. ¿Terminaste vida cristiana saludable? Vive de acuerdo a ello. Se espera que tú hayas aprendido algunas cosas que te llevan a crecer. ¿Terminaste INSTE? Vive de acuerdo a ello. ¿Eres edecán en la iglesia? Vive de acuerdo a ello, etcétera. El cristiano maduro se debe comportar de acuerdo a lo que ha alcanzado en Dios. Y no se espera que, habiendo alcanzado cierta estatura en Dios, todavía se siga comportando como uno que no conoce a Dios, tratando a su esposa con la punta del pie,
disciplinando a sus hijos bajo el influjo de la ira o bajo el influjo de las drogas o dominado por alguna situación. No se espera que un cristiano que ya ha alcanzado algunos niveles en el caminar con Dios esté con problemas de alcoholismo, con arranques de ira, dominado por los celos, queriendo controlar a su esposa o a su esposo, dominado por el rencor o por el miedo, por el temor. No se espera eso de un cristiano que está madurando. Pablo dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio. Tengas razón o no para querer justificar ese comportamiento, ¿verdad? Compórtate de una manera digna del evangelio. Con tus compañeros de trabajo, compórtate de una manera digna del evangelio. Con tus compañeros en la escuela, compórtate de una manera digna del evangelio. En tu barrio, con tus vecinos, compórtate de una manera digna del evangelio, porque tú representas a Dios, representas el evangelio, representas la iglesia. Entonces eso demanda de ti y de mí un comportamiento de acuerdo a nuestra fe. Hay que tomar esa responsabilidad. Ok, ¿cómo se comporta un cristiano maduro? Pues yo no le puedo dar una lista detallada de acciones y procederes, no lo haré. No les vamos a dar una lista larga de qué hacer y qué no hacer en la medida que maduramos. Eso sería como tratar de controlar sus vidas. Nos comportaríamos en una secta. Yo no les voy a decir cómo se deben de vestir, si se tienen que poner esto o aquello. En cambio, sí podemos proponerles algunos ideales de la palabra de Dios que pueden funcionar para ti y para mí como reguladores personales del comportamiento y de la conducta cristiana. Yo no te voy a imponer cómo hablar, cómo vestir, qué hacer, qué no hacer, pero sí te quiero presentar 3 ideales de la palabra de Dios para un cristiano que pueden regular tus acciones todos los días, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle, donde tú y yo estemos. ¿Listos? ¿Cómo se comporta un cristiano maduro? Número 1, con humildad y servicio. Con humildad y servicio. El cristiano, en la medida que madura, debe parecerse más y más a Jesús. ¿A quién? A Jesús, exactamente. En la casa, en la calle, en la oficina, donde quiera que estemos tú y yo, debemos parecernos más y más a Jesús. Se trata de tener a Jesús como modelo en la vida, como aspiración personal para ti y para mí que nos decimos cristianos. Nuestro modelo en la vida no debería ser el artista del momento. Tu meta, mujer de la congregación que estás madurando, tu meta no debería ser como las Kardashians. Tu meta no debería ser, hombre que vienes a la congregación, ser como el Julián Álvarez. Tu meta que vienes a la congregación, joven, no debería ser más que ser como Cristo, como Jesús. No se trata de ser como el actor que está de moda, o como el deportista más popular, o como nuestro compadre del alma, o como el narco más poderoso del barrio. Para los cristianos nuestro modelo es Jesucristo. Y lo que distinguió a Jesús fue la humildad y el servicio. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en esta misma carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 7. Dice: nada hagan por egoísmo o por vanidad. Nada, no hagas nada. No construyas tu casa por egoísmo o vanidad. No compres tu carro por egoísmo o vanidad. No traigas tu celular por egoísmo o vanidad. No hagas nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. A ver, ¿cómo? Quien, siendo por naturaleza Dios, o sea, estando en la posición más alta que puede haber, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús vivió con una actitud de humildad. Él, siendo Dios, caminando por estas calles o por las calles polvorientas de Jerusalén en aquel tiempo, él no estaba humillando a los demás. Él tenía una actitud de servicio. Entonces tú y yo, como creyentes, en la medida que maduramos en nuestra fe, tenemos que romper con la tendencia del mundo que quiere dominar
y que quiere que le sirvan y que quiere que le atiendan y que quiere mandar, que se quiere imponer, que quiere controlar a los demás. Nuestro proceder cada vez más, en la medida que maduramos, debe ser semejante a Jesús. Actuar con prepotencia no va con un cristiano maduro. Repito, actuar con prepotencia no va con un cristiano maduro. Arranques de divos, ¿verdad? Hacerse los dignos no va con un cristiano maduro. No, nosotros debemos vivir como gente más y más humilde. Esos arranques de divos, esos arranques de hacernos los dignos, esos arranques de prepotencia, déjaselos a los niños inmaduros, pero no va de acuerdo con un cristiano del que se espera madurez. No va. Que tú te hagas el digno y no les hables a los de tu trabajo, no va contigo que eres cristiano. Que tú tengas una semana que no le hables a tu esposo o a tu esposa, que porque quién sabe qué, y asumas una actitud de digno, eso no va contigo si tú eres cristiano. Tú y yo debemos siempre preguntarnos: ¿estoy actuando con humildad y servicio? Es una buena pregunta, porque en la medida que maduramos debemos crecer en humildad, debemos crecer en servicio, primero en nuestra casa y luego donde quiera que estemos, fuera de ella también. Esto tiene que distinguir el comportamiento de un cristiano. Pregúntate: ¿estoy actuando con humildad y servicio? ¿Esta actitud reflejó orgullo o humildad? ¿Esta actitud es prepotente o es servicial? Hacernos estas preguntas es básico, porque más humildad y más servicio es ser más como Jesús. En tu trabajo, con tus compañeros, en la escuela, con tus compañeros, con tus maestros, donde quiera que tú y yo nos desenvolvemos, necesitamos vivir y actuar con humildad y con una actitud servicial, porque eso es la forma en la que Jesús se comportó. No tenemos que vivir con arrogancia o prepotencia, caminando queriendo humillar a los demás. Al contrario, siempre sirviendo, reconociendo a los demás y dándoles su lugar. ¿Sale? ¿Cómo se comporta un cristiano maduro? Esa es la pregunta. Acuérdate, no te vamos a dar una lista de cosas que hacer o que no hacer, pero te estamos presentando 3 ideales el día de hoy. El primero ideal es con humildad y servicio. El segundo ideal es este: el cristiano maduro se comporta como ciudadano del cielo. Vale la pena decirlo en voz alta a las 3. Aquí está en la pantalla: 1, 2, 3. Como ciudadano del cielo. Te pongo este ejemplo. Dependiendo a dónde vas, determina cómo te vistes o cómo te comportas, ¿sí o no? O sea, si vas a la nieve, no te vas a vestir como que vas a la playa, ¿verdad que no? Y viceversa. No te vas a preparar como que vas a la playa. No es así. Si vas a una cena de gala, pues te vistes y te comportas de acuerdo a la ocasión. Eso todo el mundo lo entendemos. Bueno, tú y yo debemos comportarnos y prepararnos de acuerdo a dónde planeamos pasar la eternidad. ¿A dónde vas en la eternidad? ¿A dónde planeas terminar tu historia en la eternidad? Bueno, si yo voy al cielo y allí planeo pasar la eternidad, entonces eso significa que aquí en la tierra yo me preparo para eso. Vivo en la tierra como ciudadano del cielo. El apóstol Pablo lo dijo así, Filipenses 3, 17 al 21, dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Nota cómo las relaciones significativas nos muestran cómo debemos comportarnos, cómo comportarnos. Todos necesitamos aprender de nuestros hermanos mayores en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo: sigan mi ejemplo. El apóstol Pablo está diciendo también: fíjense en los que se comportan así, conforme al modelo que les hemos mostrado. Aquí en la congregación hay cristianos maduros. Fíjate cómo son, fíjate cómo tratan a su esposa, fíjate cómo tratan a sus hijos, fíjate cómo resuelven sus problemas, fíjate cómo enfrentan la adversidad. Aprende de ellos. Las relaciones significativas nos ayudan a aprender a comportarnos. Pero seguimos leyendo, verso 18. Como les he dicho a menudo
y ahora lo repito con lágrimas, dice Pablo, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Wow, aquí aprendemos que un discípulo que se comporta indebidamente entristece a su mentor. Claro que sí. Por supuesto que sí. El apóstol Pablo dice, mira, los digo con lágrimas, hay mucha gente que siendo cristianos se comportan como si fueran enemigos de Dios, como si fueran enemigos de la cruz de Cristo. Pablo, como mentor, como pastor, como líder, se sentía deprimido, triste por el comportamiento incorrecto de los creyentes. Uno como mentor se entristece porque sabe que el comportamiento indebido te arrastra a un destino doloroso. Un comportamiento indebido te puede arrastrar al fin de tu matrimonio, al fin de muchas cosas buenas que Dios te quiere dar. Un comportamiento indebido puede fracturar tus relaciones, el corazón de tus hijos. Entonces, por esa razón, el mentor se entristece. Mira cómo les dice el apóstol Pablo en el versículo 19, su destino de los que se comportan así como enemigos de la cruz de Cristo, su destino es la destrucción. Hay comportamientos que te llevan a la destrucción. Abusar del alcohol te lleva a la destrucción. Abusar de lo que abuses te lleva a la destrucción. Hay comportamientos que terminarán destruyendo tu matrimonio. Hay comportamientos que terminarán destruyendo la vida de tus hijos. Hay comportamientos que terminarán destruyendo la obra de Dios en ti. Entonces hay comportamientos que ya no te corresponden a ti que eres cristiano. ¿Cuál sería un comportamiento indebido? Vamos a ser más prácticos, más específicos, diría alguno. Bueno, el apóstol Pablo sigue describiéndolo en términos generales. El verso 19 dice, mira, adoran al Dios de sus propios deseos. Número 1, se enorgullecen de lo que es su vergüenza o de lo que se deberían avergonzar. Y número 3, solo piensan en lo terrenal. Pablo clasifica el comportamiento indebido en 3 aspectos. Cuando a una persona lo que le importa es lo que ellos quieren a costa de lo que sea, entonces esa persona está haciendo de sus deseos su Dios. Quieren aquello o quieren a aquella persona o quieren a aquel hombre o quieren a aquella mujer para ellos a costa de lo que sea. ¿Sabes qué? Eso está mal. Estás haciendo de tus deseos tu Dios y no corresponde con un cristiano. Quieren esa posición en el trabajo a costa de lo que sea. Estás haciendo de tus deseos tu Dios. Quieres cierta cosa que quieres obtener, no importa por quién pases por encima, a quién atropelles, a quién lastimes. Ese es un comportamiento que no va con un cristiano. Estás haciendo de tus deseos tu Dios. Número 2, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Cuando una persona está haciendo algo y algo que es incorrecto, algo que es indebido y todavía lo presume en el Face, pues ese es un comportamiento indebido. Los que solo piensan en lo terrenal, comportamiento indebido. Pero ¿cómo debería comportarse un cristiano? Pablo dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Qué somos nosotros, familia? Repítalo, ciudadanos del cielo. Dice, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Las palabras del apóstol Pablo nos invitan a voltear al cielo. Las palabras del apóstol Pablo nos invitan a elevar nuestra mirada. Las palabras del apóstol Pablo nos invitan a pensar en lo eterno. Las palabras del apóstol Pablo nos invitan a entender que nuestra vida no se trata nada más del aquí y el ahora, de lo material y pasajero de este mundo. Las palabras del apóstol Pablo nos invitan a vivir en esta tierra preparándonos para pasar la eternidad en el cielo. El apóstol Pablo también nos habla de transformación, es decir, nuestra vida debe sufrir una transformación al acercarnos a Dios, al acercarnos a su palabra, al acercarnos a la iglesia, al acercarnos en la adoración. Nuestra vida debe sufrir una transformación. Cada día tú y yo debemos ser más como Cristo y menos como mi compadre que no conoce a Dios. Cada día más como Cristo. Es importante evaluarnos y preguntarnos constantemente, con esta acción que acabo de hacer,
¿Esto me hizo ver más como un ciudadano del cielo o como un narco sinaloense? ¿Cómo me vi al tratar de esta manera a mi esposa? ¿Cómo me vi al responder de esa forma? ¿Cómo me vi al resolver esta situación de esta forma? ¿Me vi como un ciudadano del cielo o me vi como una persona que tiene toda su mente y todo su corazón en lo terrenal? El apóstol Pablo nos enseña y nos está retando y nos está diciendo que tú y yo tenemos que vivir y comportarnos cada día como ciudadanos del cielo. Vivimos aquí en la tierra, los pies puestos en la tierra, pero el corazón y la mirada puestos en lo eterno, puestos en el cielo. Nuestro comportamiento debe ser así, con esa mentalidad. Porque si no, si nos comportamos como enemigos de la cruz de Cristo, nuestro destino será la destrucción de las cosas más bellas que Dios nos ha regalado. La salvación de nuestra alma, nuestro crecimiento en la fe, la familia que Dios nos ha dado. Podemos lastimar profundamente el corazón de la gente más hermosa que Dios nos ha regalado con un comportamiento indebido. ¿Cómo se comporta un cristiano? Con humildad y servicio. ¿Cómo se comporta un cristiano? Como un ciudadano del cielo. Y número 3 y último, ¿cómo se comporta un cristiano maduro? Con amabilidad evidente. A ver, repítalo conmigo en voz alta a las 3. 1, 2, 3. Con amabilidad evidente. Algo que debe ser característico en un cristiano es su carácter amable. Eso debe distinguirnos a ti y a mí como cristianos. En el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera que tú y yo estemos, nos tiene que distinguir un carácter amable. Un cristiano debe ser una persona fácil de amar, buena onda, tratable, agradable, etcétera. Así es como debe ser un cristiano. Obvio, no se trata de asumir una personalidad que no es la tuya, ¿verdad? A lo mejor tú eres serio y ahorita que yo estaba describiendo esto, a lo mejor dijiste, ay pastor, me la está poniendo muy complicada si yo soy serio. Bueno, tú puedes ser serio, pero amable. Serio, buena onda, no serio sangrón. Y que te digan, ¿por qué eres bien sangrón? Es que soy cristiano. No, eso no va con un cristiano. Un cristiano debe ser una persona amable. Filipenses 4, versículos 4 al 9, vamos a ver varios versículos aquí. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cómo debe ser un cristiano? Alegre. Y luego versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. Y luego dice Pablo, el Señor está cerca, ya viene Cristo pronto. Así que tu amabilidad debe ser siempre evidente. El cristiano debe ser siempre alegre. Llega a tu trabajo alegre, llega a tu trabajo con amabilidad. Saluda con alegría, saluda amablemente a tus compañeros, a la gente que te encuentras. Alegre el ciudadano. Luego el apóstol Pablo habla de un ladrón de la amabilidad, un ladrón del gozo del creyente. Y él dijo así, versículos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y dice Pablo, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo sabe que las preocupaciones y la ansiedad nos roban la amabilidad. A lo mejor tú sí eres buena onda naturalmente, ahora que eres creyente, pero estás demasiado emproblemado. Te has estado enredando demasiado con situaciones, con tu economía, con la utilización de tus tarjetas de crédito. A lo mejor hay cosas que están dominándote y eso te está robando la paz. Bueno, el cristiano maduro ha aprendido a contrarrestar el poder de la ansiedad orando y siendo agradecido con Dios. Orando y siendo agradecido con Dios. Lo repito, el cristiano que ha madurado aprendió a contrarrestar el poder de la ansiedad orando y siendo agradecido con Dios. Si hacemos esto constantemente, vamos a poder volver a nuestro estado de amabilidad. Pero Pablo nos sigue mostrando ideales para alcanzar usted y yo como cristianos maduros. Fíjese cómo la Biblia no nos dice no hagas esto, no hagas lo otro. La Biblia nos presenta ideales. Y bueno, obvio, hay cosas en las que la Biblia sí es muy específico. No hagas esto porque son pecados totalmente claros en la Biblia.
Pero la Biblia siempre nos presenta ideales a los que usted y yo debemos aspirar. Dice el versículo 8, acuérdate que estamos leyendo hasta el 9. Dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y la paz de Dios, o el Dios de paz más bien dicho, estará con ustedes. ¿Cómo podemos lograr comportarnos de una manera digna del evangelio y como creyentes maduros? Pues debemos poner delante de nosotros los ideales correctos. Como quien quieres ser. Hay que ser como Cristo en primer lugar, hay que tirarle a eso. En segundo lugar, hay que ser como esos cristianos maduros en nuestra comunidad cristiana que tú y yo admiramos por la forma en la que se conducen, por la forma en la que administran su dinero, por la forma en la que tratan a su esposa, por la forma en la que tratan a sus hijos, por la forma en la que resuelven los problemas, por la forma en la que enfrentan la aflicción. Tú y yo tenemos que tener los ideales correctos frente a nosotros. Y Pablo nos dice: mira, estos son los ideales correctos, lo verdadero, no lo falso, lo justo, no lo injusto. Estos son los ideales correctos, lo puro, no lo impuro o lo corrupto o lo contaminado. Estos son los ideales correctos, lo amable, no lo odioso. Estos son los ideales correctos para ti que eres cristiano, lo que es digno de admiración. Si tú ves un matrimonio que ha soportado tormentas y aguaceros y siguen juntos amándose y sirviéndose el uno al otro, ese es un modelo al que hay que aspirar, ¿verdad? Pero el día de hoy nos presenta el mundo a un exitoso, ¿verdad? Que tiene mucho dinero, que es muy popular, que tiene muchos seguidores en las redes sociales, aunque esté divorciado y tenga hijos regados por aquí, por allá. ¿Sabes qué? Esos no son nuestros ideales. Nuestros ideales como cristianos es lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, lo digno de admiración. Esos son los ideales tuyos y míos como cristianos. Estos ideales deben ser la brújula para tu vida y para la mía ahora que tú y yo estamos madurando. Esto es a lo que debemos aspirar. Esto es lo que debemos anhelar como hijos de Dios, como cristianos. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, todos los días pregúntate: ¿esto que estoy a punto de hacer o decir es digno del evangelio? ¿Es digno del evangelio que yo me exhiba haciendo esto o esto otro en las redes sociales? ¿Es digno del evangelio que yo, bueno, pues ahí cada situación tú pregúntate: ¿esto que estoy a punto de hacer es digno del evangelio? ¿Esto que estoy a punto de hacer o decir muestra humildad y servicio? ¿Esto que estoy a punto de hacer o decir me hace ver como un ciudadano del cielo? O sea, de repente una situación te hizo enojar y estás a punto de reaccionar con tu esposa y decirle: pues ya vete, no te necesito. Pregúntate antes de decirlo: ¿esto es digno del evangelio? ¿Esto me hace ver como ciudadano del cielo? ¿Me estoy viendo como una persona humilde y servicial? Yo tengo que preguntármelo. Esto que estoy a punto de hacer o decir hace que mi amabilidad sea evidente. Cuando uno acostumbra a autoevaluarse, entonces uno puede madurar como discípulo de Cristo. Ahora, quiero agregar otro aspecto chiquito aquí. Sí, hay que autoevaluarnos, pero también hay que aceptar cuando los demás nos evalúan. Un día mi esposa me dijo ¿sabes qué? Eres bien quejumbroso, por todo te estás quejando. Me lo dijo así. Y yo me quedé así como: ¿en serio? Si soy buena onda, es lo que yo pensaba. Pero ella me dijo: ¿sabes qué? Tú eres bien quejumbroso, te estás quejando todo el tiempo. Cuando ella me dijo eso, yo puse atención a esa declaración y dije: yo no quiero ser así.
Esto no me hace ver como un ciudadano del cielo. Esto no me hace ver como un cristiano maduro. No refleja humildad y servicio. No refleja amabilidad evidente. No, yo no puedo vivir así. Entonces empecé a hacer cambios y constantemente se lo recuerdo a mi esposa para que me diga: hey, estoy mejorando en esto o sigo igual. Tú y yo tenemos que autoevaluarnos y también tenemos que aceptar que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos evalúen. A veces mi hijo me dice: papá, es que tú, y empieza a decirme algunas cosas que hago mal. Tengo que reconocer esas cosas. Eso es humildad. Cuando tú y yo reconocemos nuestros errores, eso es humildad. Humildad. No te enojes si tu patrón habla contigo y te dice: hey, estás llegando tarde. No te enojes, no te hagas el serio. Mejor ponte las pilas y llega temprano. Cuando tus compañeros de trabajo te digan: hey, ¿qué onda con eso? No te enojes, no te pelees con ellos. Te están evaluando. Te están ayudando a darte cuenta de un yo ciego que te está dominando. A lo mejor hay una actitud, un comportamiento que no va de acuerdo con tu fe y tú no te das cuenta. Para ti es natural, siempre ha sido así, pero de repente alguien te lo hace notar. No te enojes con ese alguien. No tengas un arranque de divo, no te hagas el digno que ya no le hablas. Mejor entiende que Dios te está ayudando a mejorar tu carácter, tu forma de tratar a los demás. Quiero que terminemos haciendo una oración. Pero les recuerdo, así es como se comporta un cristiano, con humildad y servicio. Así es como se comporta un cristiano maduro, como ciudadano del cielo. Así es como se comporta un cristiano maduro, con una amabilidad evidente. Evalúate solo, pregúntate si te pareces a eso y permite que los demás también te evalúen, y entonces tu vida se va a ir acercando más y más al ideal de Dios. Vamos a terminar con una oración. Incline su rostro ahí en su lugar. Señor, queremos ser más semejantes a ti. Queremos vivir de acuerdo a los ideales del cielo, no a los ideales de este mundo corrupto y pervertido. Queremos vivir nuestras vidas con humildad y con servicio donde quiera que nosotros estemos. Queremos vivir aquí en la tierra preparándonos para pasar la eternidad en el cielo junto a ti. Señor, queremos que el gozo de tu salvación se vea en nuestro diario vivir donde quiera que estamos. Que la gente pueda notar eso especial que hay en tus hijos, el gozo de la salvación. Señor, queremos vivir aquí en la tierra como ciudadanos del cielo. En la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, queremos reflejar que te conocemos. Levante sus manos ahí en su lugar, dígale: Señor, cambia mi carácter, cambia mi manera de hablar, dígale. Ya no quiero hablar como una persona que lo domina la ira. Ya no quiero hablar como una persona que lo domina el temor. Quiero hablar como una persona que tiene fe. Quiero hablar como una persona que tiene gozo. Quiero hablar como una persona que es amable. Así, con sus manos levantadas, dígale: cambia mi manera de responder cuando alguien me habla. Cambia mi manera de enfrentar la dificultad. Y así, con sus manos levantadas, dígale: Señor, yo quiero parecerme más a ti. Quiero que tú seas el ideal en mi vida. Y donde quiera que yo esté, que la gente note que tú estás en mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy.